dudar si toda forma de educación puede propiciar democracia. Y lo llega a confirmar. No toda forma de educación propicia democracia. Solo hay una forma de propiciar democracia, y es la elevación cultural de la sociedad. Y el actor que tiene que dinamizar la elevación cultural es el educador. Pero a los que dinamizan la elevación cultural les va a llamar formadores. Formadores. Un formador es una persona comprometida con la elevación cultural del pueblo. Si analizamos la reforma, lo cultural no está. Solamente hay 2 renglones que dicen: cada orientador deberá hacer los ajustes, o sea, reformar la reforma, correspondientes a la particularidad del grupo con el que trabaja. Eso está bien, porque no es lo mismo Ciudad Nezahualcóyotl que Los Cabos. No es lo mismo. No es lo mismo Chalco que Izcali. No es lo mismo. Las oportunidades, la exclusión, las contradicciones, la pobreza, los abusos son diferentes en un contexto y en otro. El tipo de población, ¿verdad? Sería, y lo hemos escuchado muchas veces, que dice el orientador: yo soy muy buen orientador. Cuando un orientador dice que es muy buen orientador, hay que dudarlo. Hay que dudarlo. Alguien diría que reformarlo, ¿no? Pero uno dice: a ver, ¿por qué es que es muy buen orientador? Todo me sale bien. Harry Potter. Y entonces, cuando uno ve pues las condiciones en las que trabaja, el tipo de población con la que trabaja, su sueldo, pues si le iba mal, es que de plano era muy mal orientador. A ver, vamos a llevarte a esta escuela de Chimalhuacán y nos vas a demostrar que eres un magnífico orientador. Si aguanta 3 días, ya lo premiamos. Sí, es decir, ¿bajo qué estructura está trabajando este orientador? Y entonces, menos claro, entonces decimos: ahora resulta que ser buen orientador es cumplir al pie de la letra la aplicación de un manual que tiene el mérito de ser manual, pero la práctica no está en el manual. El manual lo que intenta es el control de la práctica, pero esto es terrible. El control de la práctica implica la pérdida de sentido de la práctica. Y si nos falla en el momento la técnica, y si la técnica resulta más fría, de acuerdo a lo que hoy dicen, ¿verdad?, las atmósferas, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Tenía toda la razón la maestra que me antecedió, su charla muy interesante, respecto a algo que aportó Sarsar Charur, que digo rápidamente, que es: a la orientación se llega en México sin preparación para la orientación. No existe la carrera de orientador. Existe la condena, pero la carrera no. Y dice, sí, ¿verdad? Yo también fui orientador y quiero seguir siendo. Y dice: el problema está que como no existe nada al respecto, lo primero que se hace es el sentido común. A mí me gusta usar más la expresión de Gramsci respecto al sentido común. Y la expresión de Gramsci respecto al sentido común es el folclore. Pero esto es tremendo. Lo que uno hace es poner en acto sus prejuicios, sus historias, sus miedos, y sobre todo esto, lo que es lo heterónomo, la obediencia. La obediencia. Y recuerden que echando a perderse se orienta.
poco a poco hay descubrimientos, y sin embargo, en esto que es el paso al segundo nivel, es como muy importante reflexionar, porque el segundo nivel es el nivel técnico. El nivel técnico es, aparentemente, o tiene un gran poder de seducción. Y entonces genera en quien aplica las técnicas la creencia de que puede tener un gran control sobre todos los procesos. Además, que Dios me perdone, pero en el técnico hay una arrogancia de que yo sí sé lo que va a pasar y ustedes no. Yo llego al aula y digo, chicos, van a formar equipos de 6 personas. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. Así es el ejercicio. Les va a gustar, cooperen. Recuerden que deben ser comunidades de aprendizaje, ¿no? Y entonces yo inserto a los demás en algo que ni siquiera he consultado si están de acuerdo, porque ellos son concebidos el objeto de mi trabajo orientador. Y esa arrogancia de que yo tengo el dominio técnico propicia lo que durante muchos años, y ahí seguimos insertados, ha sido la gran desgracia de la educación, que es su carácter tecnocrático. Y el carácter tecnocrático recrea justamente los 3 elementos que hicieron fracasar las reformas según Popkewitz. Lo digo rápido y lo digo sin un afán de consideración de superior e inferior, lo aclaro. Pero si la idiosincrasia del pueblo norteamericano no respondía a la reforma que se quería hacer con él, la historia de Latinoamérica es una historia todavía más distinta y más distante de esta artificialidad tecnológica. Y es muy patético ver que el orientador o el profesor están felices porque los chicos hacen lo que dice la técnica. Hubieras visto, ¿no? Lo sorprendía a cada rato. No, a mí lo que me sorprende es escuchar esa tontería, porque en un momento propiciaste un ejercicio real de formación. Es que mira cómo participaban. Pues sí, la técnica los manipula como ratones. Dales queso y verás cómo brincan. Igual si a ti te digo, si aplicas más técnicas te voy a aumentar el salario, tú vas a estar aplique y aplique técnicas. ¿Cómo se llamó la obra? La Reforma. Mártires de la Reforma serían. Y el tercer nivel es un nivel al que cuesta trabajo llegar porque implica ruptura. Es el nivel de la teoría y la investigación. El nivel de la teoría y la investigación, lo quiero decir con todas sus letras, es el nivel profesionalizante. Un profesionista que no investiga o un profesionista que no trabaja con teoría no es profesionista. Perdón, es técnico profesional. Y desgraciadamente la orientación ha sido mirada como una práctica técnico-profesional. Y el nivel de la teoría y la investigación, lo quiero decir con todas sus letras, es el nivel profesionalizante. Un profesionista que no investiga o un profesionista que no trabaja con teoría no es profesionista. Perdón, es técnico profesional. Y desgraciadamente la orientación ha sido mirada como una práctica técnico-profesional. Y el profesional como algo profesional investiga y el profesional se actualiza, como se comentaba hace un rato, pero el profesional sustenta y lee con conceptos las prácticas. Porque si vamos a escuchar la opinión que cualquier persona nos daría de alguien que se dedica a una práctica profesional,
entonces se produce el borramiento de la especialización y caemos en el folclore. Si soy más o menos claro, ¿verdad? Y el cuarto nivel es el más difícil, porque es el nivel de la conciencia ético-política. Y entonces, no es que el orientador ande adoctrinando o ande enseñando política en el aula, no es eso, sino que analiza el carácter público de las actividades que desarrolla. Y aquí me gusta mucho plantear esto que ha sido señalado por varios orientadores pensantes, críticos, en el contexto de América Latina, la idea de que la orientación educativa es una práctica pedagógica de carácter ético-político. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque en efecto, el sujeto de la orientación, desde una perspectiva pedagógica, formativa, ético-política, es el sujeto de la ética. No solamente el sujeto económico, es el sujeto de la respuesta, es el sujeto del compromiso. Perdón lo que voy a plantear, lo digo muy respetuosamente. El concepto de éxito es el concepto norteamericano de la administración de la existencia. Es una palabra interesante, ¿verdad? Porque cuando escuchamos, alguien me decía también, que tengas éxito, a mí me da mucha risa porque digo, ay, ¿qué me habrá querido decir? ¿No? Porque la palabra éxito es salida, ¿no? Y entonces cuando te dicen, tú ya vas con éxito, ¿no? Ya vas de salida, o sea, ya pronto vas a dejar de dar conferencias, ¿no? Entonces, tiene que ver con un proceso de administración. La administración se ha convertido en un formato, generador de formatos, y en ese tenor dejó de ser lo que fue en su origen, como esfuerzo de los revolucionarios franceses, de esa gran revolución de modernidad que planteaba la administración como la preocupación por la calidad de vida. Ahora la calidad de vida está cimentada en términos de eres productivo o no eres productivo, y en qué lugar de la pirámide ahora has de insertarte. O lo digo en otros términos, ¿eres competente o no eres competente? ¿No? Este lenguaje de lo competente nos vuelve un poco penitentes, pero dejémoslo ahí, ¿no? El nivel de la conciencia política supone la idea que decíamos de John Dewey, de alguien que está preocupado por la formación. Nosotros lo dijimos hace algunos años, cuando le llamaron orientación educativa, compraron un paquete que tienen que respetar. Si es una orientación que educa, entonces tiene un problema clave, es el problema de la formación. Y en ese sentido, lo que platico aquí, y es lo que estamos intentando sustentar con ustedes, es la idea de que no podemos aceptar una reforma de la orientación que tienda solamente a hacerla más performativa, más utilitaria, más activista, más reducida y más eficiente. Sino que tenemos que orientar la reforma para que comprenda la envergadura de aquello que está proponiéndose. Hace algún tiempo, Emilio Tenti hacía una pregunta que es un eco a una vieja reflexión de Herder. Decía Emilio Tenti, ¿quién se encarga de la educación de los jóvenes? Y decía, en la primaria, los niños están con uno o dos profesores, si es escuela privada, están con un profesor que los acompaña todo el ciclo escolar. Y ese profesor, casi siempre es mujer porque hay una feminización de la pobreza y de la docencia, es el alter ego del estudiante. Por eso entendemos, también nos lo dijo Parsons, que de pronto el niño le diga mamá a la maestra. Ahora estamos en una etapa tan crítica que le dice mamacita, pero ahorita no viene al caso eso. Sino que el profesor de primaria acompaña toda la formación valoral, axiológica y hasta ontológica del niño. Por eso los padres tienen toda la inquietud de
qué profesor le tocó en torno a sus hijos, porque se juega demasiado. Y lo decimos rápido, el padre de familia tuvo que pactar con el Estado para decir, como en la canción, aquí le encargo a mi hijo, haga usted de él un buen hombre, ¿no? Pero a partir de la secundaria, el niño tiene muchos profesores. Y a partir del bachillerato, toda la construcción valoral queda de lado, o en el ridículo de que hay alguien que enseñaba a López. ¿Sí? En cierta forma, recuerda una experiencia de alguien que decía, oiga, ¿usted como orientador qué hace? Ah, pues yo te voy a ayudar a que elijas la carrera que te conviene. Y entonces dijo, ¿y a usted quién le dijo que la carrera que le convenía era orientador? O sea, que a usted no lo orientaron. Y lo dijo un niño de 16 años. Como que descubría que había algo extraño, ¿no? Ustedes ven en la televisión a esas mujeres que dicen, manda un mensaje y te voy a dar, ¿no?, la respuesta que va a darte un gran éxito en tu vida. Y se plantean como brujas. Y uno dice, ¿y por qué si es bruja no se cambia la cara? ¿No? ¿Por qué si tiene esos poderes no cambia? Y un poco pasa con el orientador. Usted me va a decir, ¿y a poco de veras usted quería ser orientador? Usted que tiene todo el mundo de posibilidades, ¿por qué está dedicado a la orientación? ¿No? Hay un truco planteado allí, y lo lamentable es que a veces el orientador se lo cree, ¿no?, que tiene esa capacidad. Diría alguien, tiene la bola de cristal, ¿no?, y sin formación específica. Entonces, en una idea de que lo que se tiene que hacer es atender lo que es la educación de los jóvenes, aparece el concepto formación. Y rápidamente digo también, es que como nadie se encarga de la educación de los jóvenes, ahora son los jóvenes los que están encargándose de su propia educación, ¿no? Y esto ha hecho que haya un gran síntoma del joven como algo amenazante. Y esto refuerza las ideas de que habrá que orientarlos, habrá que incluirlos en la reforma. No, la posición que en lo personal he querido asumir esta mañana con ustedes es que el orientador debe dialogar con la reforma y a veces tendrá que hacerle algunas orientaciones para que no propicie lo que hizo que fracasara en otros contextos. Uno, que no deje intacto, que no deje de considerar la idiosincrasia de aquellos con los que trabaja. Dos, que en buena medida, además no sea una imposición y que no se quede en un plano estrictamente productivista, que vaya más allá de la competitividad. Eso es fundamental. Y tres, que también esté tomando en cuenta lo cultural. Nosotros definimos a la orientación como una preocupación por el sentido, y el sentido es un problema ético. ¿Cuál es la ética de la reforma? Se habla de la ética del orientador frente a la reforma y aparece este rasgo capital que es culpabilizar al actor de que no está respondiendo a lo que la reforma plantea. Pero creo que aunque la reforma va marchando y va en etapas, todavía tenemos la gran capacidad de seguir pensando hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo ir más allá, ¿verdad? En un trabajo que está próximo a aparecer, yo planteo que la orientación educativa tiene que ir más allá de sus fronteras. Y más allá de sus fronteras, en este caso lo acoto a más allá de las fronteras de la reforma. Y ese más allá de las fronteras de la reforma tiene que ver con no olvidar el carácter formativo de la educación, que en nuestro caso es una educación de carácter público. El problema de la conformación del ciudadano para que pueda ampliar sus capacidades de conciencia sigue siendo tarea de la orientación, y refrendarlo aquí plantea la defensa de que la orientación no se empobrezca, no quede reformada y sin rumbo hacia dónde dirigirse, o solamente frente a un rumbo impuesto que desarrolle
la obediencia a algo que todavía merece ser reflexionado, porque se juega, como siempre, el futuro de nuestras generaciones. Muchas gracias por su atención y amor.